transporte, vamos a ver los tipos de transporte de mercancía que tenemos, ¿de acuerdo? Una vez que la mercancía está preparada hay que enviarla a los clientes, por lo que es necesario utilizar un medio de transporte. Esto está de antemano planificado, ¿de acuerdo? Está planificado desde las oficinas para coordinar perfectamente el transporte de cómo se va a llevar a cabo esa mercancía. Fijaros que cuando es un transporte internacional me refiero a que va, pues por ejemplo, por barco y también va por carretera, ¿de acuerdo? En Fertiberia, por poneros un ejemplo, hay días que nos tiramos, bueno, cuando yo estaba trabajando allí, 4 días cargando camiones para llenar un barco, ¿de acuerdo? Fijaros los camiones que hacían falta, 80 camiones. Para planificar 80 camiones es súper difícil la planificación. El barco, cada día que pasa, que está en el puerto, tiene que pagar un alquiler de estancia allí, con lo cual hay que darse mucha prisa y tener muy bien planificado el llenado de ese barco, la carga de ese barco. Fijaros lo que hacían en Fertiberia, para que os hagáis una idea. Como no hay tantos camiones para cubrir esa necesidad en la zona, lo que hacían era ir y volver al puerto. Llevaban la carga a puerto, regresaban, volvían a cargar, regresaban y así se tiraban 4 días hasta cargar de 80 a 120 camiones. Fijaros el trabajo y el dinero que puede suponer llenar un barco de mercancía. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Los medios utilizados para el transporte de mercancías son el transporte terrestre. El transporte terrestre no es solo carretera, sino también ferroviario. Luego tenemos el marítimo, el aéreo y el multimodal. Estos se utilizarán teniendo en cuenta pues los aspectos como el volumen, el tipo de mercancía, la distancia, la duración del transporte, la urgencia del servicio, el coste. Como veréis, el transporte más barato es el de carretera. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quiero exportar fuera, pues tengo que elegir otro tipo de transporte. Cuando la distancia es corta se suele utilizar el camión y aún así hay que planificar la ruta. Cada transportista o cada conductor o incluso la agencia de transportes planifican las rutas, sobre todo también si tienen que salir a Europa. ¿Cómo lo hacen? Con un sistema de gestión de planificación de rutas o incluso mirando a aquel que no lo tenga, por ejemplo la cooperativa de aquí de transportes, pues a lo mejor no tiene un planificador de rutas porque es muy caro, un sistema informático de ese tipo, y lo que hacen es mirar en la guía Michelin pues cuál es la distancia más apropiada para el menos gasto de gasolina, donde pueden circular los camiones, sabiendo que, por ejemplo, la mercancía peligrosa no puede salir a carretera en determinados días. Hay que planificar todo eso, la ida y la vuelta. Y sobre todo, cuando mandamos un camión a un destino, lo suyo es que tenga un regreso también de mercancía, ¿de acuerdo? No se puede venir de vacío. Hay que proporcionarle una carga, si es posible, desde allí para acá, desde la zona, ¿de acuerdo? Entonces, la agencia de transportes lo que hace es planificar que ese camión que lleva una mercancía, por ejemplo, desde Puerto Llano a Valencia, que en Valencia o en la zona de Valencia intente cargar de vuelta, que no se venga de vacío. Fijaros lo difícil que es esto de gestionar.
Por eso tienen que tener multitud de clientes para que esto funcione. Bien, cuando la distancia es corta se suele utilizar el camión, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquema de los medios de transporte. ¿Qué más? El transporte por carretera es el que traslada la mercancía en camiones, ¿vale? Va para carreteras, autovías, autopistas. Tiene unas ventajas y también tiene desventajas. Es el único medio que puede realizar el transporte de puerta a puerta, es decir, llego a la puerta de la empresa, descargo, me espero. Fijaros la vida de un conductor, se tiene que esperar, si hay más camiones tiene que esperar su turno, se tiene que esperar a que le descarguen, a que le den los albaranes, tienen muchas horas de tiempo muerto, ¿de acuerdo? Se puede llevar a cabo sin ningún transbordo intermedio, va directo. Es un transporte versátil, se adapta a cualquier tipo de mercancía. Es un medio flexible y capaz de transportar desde paquetería hasta transportes especiales. Por ejemplo, las aspas de un molino eólico. Fijaros, esos camiones tan grandes que llevan un aspa de los molinos eólicos. Es un transporte rápido en cuanto a facilidad de carga y descarga y de horarios. Es el medio de transporte más usado en las distancias medias y cortas. ¿Qué desventajas tienen? La principal desventaja es que es contaminante y genera gran impacto ambiental. Produce congestión en la carretera y su capacidad es limitada, ya que puede transportar menos mercancía que el tren o el barco. ¿De acuerdo? Bien. Transporte ferroviario. Como ya hemos dicho, también es transporte terrestre. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? Se caracteriza por su gran capacidad, regularidad y frecuencia en los servicios. Tienen buen acceso a las zonas industriales y puertos, lo que posibilita la entrega puerta a puerta mediante apeaderos particulares y hace que se adapte bien al tráfico por carretera. Tiene un índice de siniestralidad bajo, ¿vale? Ya que hay pocos accidentes. Desventajas, pues que en España el ancho de vía es diferente al del resto de Europa. Esto ha dificultado el desarrollo de este sistema de transporte, ya que produce retrasos y costes adicionales por las manipulaciones que son necesarias en la frontera. La velocidad es inferior a la del transporte por carretera. ¿De acuerdo? ¿Quién es el operador que presta los servicios ferroviarios tanto de pasajeros y de mercancías? Renfe. Y Adif es la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias y la explotación y el mantenimiento e incluso la construcción de esa red ferroviaria. ¿De acuerdo? Adif es la empresa pública y Renfe es la operadora logística por tren. Fijaros, en Fertiberia y en Repsol tienen su propia línea, su red ferroviaria, que sale a la red principal. Cuando hay una carga, sobre todo suelen cargar mercancía peligrosa o gasolina, la quieren trasladar pues, a otro punto, como son tantos vagones, tenemos que ponernos en contacto con Adif para decir que vamos a hacer ese traslado de mercancía y contratar a Renfe, ¿vale? Al operador logístico, para que venga con la máquina a enganchar los vagones. ¿De acuerdo? Los vagones se cargan desde Fertiberia, por ejemplo, y habrá una documentación adicional. La documentación también será igual que en un camión. Cada vagón creará una documentación, ¿de acuerdo? Cada vagón con lo que pesa, la mercancía que lleva, aparte de otra documentación adicional, el contrato con Adif, los permisos
y lo permite, por ejemplo, a Fertiberia llevar 9 o 10 vagones de mercancía de un solo tirón a un sitio en concreto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el transporte marítimo, el que se realiza por barco. Se caracteriza porque mueve grandes volúmenes. Imaginaros lo que os he dicho antes. Fertiberia llena barcos para Marruecos, para Chile, ¿de acuerdo? Y necesita entre 80 y 120 camiones para llenar la bodega de ese barco. ¿Qué ventajas tiene? Es el medio que más volumen de mercancía mueve en todo el mundo, alrededor del 80%. Es versátil, transporta todo tipo de cargas. Se caracteriza por su gran capacidad, regularidad y frecuencia en los servicios. Es el medio de transporte que más se utiliza para el transporte de grandes mercancías y grandes distancias. Los precios son competitivos y es un medio de transporte igual con baja siniestralidad. Desventajas. Es lento y necesita de otros medios de transporte, es decir, llevarlo al puerto por carretera. Bien, el transporte aéreo se realiza mediante aeronaves, por lo que es el medio de transporte más rápido para los envíos de larga distancia. En España, la gestión de los aeropuertos la lleva AENA, Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea, ¿vale? Que es una entidad pública del Ministerio de Fomento. Y luego, pues, tendrá sus operadores logísticos aéreos, que ya eso nos encargamos nosotros de contratar cuál va a ser el operador logístico que tenga aviones y con el cual trabajaré para que mande la mercancía. Ventajas del transporte aéreo. Es el más veloz y puntual. Sitúa la mercancía en cualquier parte del mundo. Su seguimiento es fácil y rápido. Es considerado un medio seguro con poca tasa de siniestralidad. Es flexible ya que existen distintos tipos de aviones que se adaptan a las diferentes mercancías. Desventajas. Tarifas muy elevadas. Hace que se utilice para mercancías de alto valor unitario, perecederos o envíos urgentes. Existen limitaciones para el envío de grandes volúmenes y pesos. Al igual que el barco y el ferrocarril, necesita otros modos de transporte para llegar al destino final. Fijaros, para yo llevarlo allí, a los cargaderos del aeropuerto, tienen sus propios almacenes, ¿de acuerdo?, donde dejan la mercancía y también hacen su tema de consolidación para ver cómo mandan al mismo destino por diferentes productos. Pero ya tengo que contratar un transporte por carretera o transporte ferroviario para llevarlo allí. Y cuando llega a su destino este avión, tengo que volver a contratar otro medio de transporte, a no ser que se haga cargo el cliente de ir a recogerlo. Bien, ¿qué es el transporte multimodal? El último que vamos a ver. El transporte multimodal es aquel que utiliza al menos dos medios de transporte, sin que haya manipulación ni ruptura de carga. Por ejemplo, la mercancía para este tipo de transporte se traslada en contenedores y todo se gestiona a través de un único contrato. Por ejemplo, lo que os he dicho en Repsol, cuando los destinos eran internacionales, sobre todo Asia, imaginaros, para llevar a Indonesia producto de aquí, de Repsol, por ejemplo el aceite, se cargaban contenedores, el contenedor se lleva en un camión y cuando llega a puerto lo que hacen es ya directamente cargar el contenedor con unas grúas especiales dentro de la bodega del barco o fuera, ¿vale?, en la pista del barco, sin tener que sacar la mercancía ni volver a colocarla, ¿de acuerdo? Los objetivos del transporte multimodal son disminuir los costes, reducir los plazos de transporte, disminuir la tasa de robos,
reducir los controles, evita la contaminación, mejorar el tráfico por carretera, mejorar los tiempos de manipulación de mercancía, mejorar las gestiones administrativas, en fin. El transporte multimodal lo utilizan muchas empresas para exportar. Utilizan el medio de transporte del barco y se carga en contenedores. Bien, pues hasta aquí hemos terminado los medios de transporte. Todos ellos generan casi la misma documentación. Simplemente cambia el formato y que necesitan a lo mejor unos documentos nuevos que no hemos visto, pues para aduanas, ¿de acuerdo?